sabíamos muy bien quiénes y cuántas y cómo íbamos a tejer esta sesión de hoy. Pensábamos hacer una breve presentación por las que no nos conocemos, algunas sí, otras no. Vamos a esperar a que Judith se desconecte. Voy a llamarla. Vale. Voy a llamarla. Debería conectarse. Puede ser un tema de conciliación en la casa. También Elena y Vanessa. Lo que me había dicho, Patri, lo que me dijo Fer, que tuvo razón, es que como que avisemos que estamos grabando por todo este tema de la claro, por supuesto, sí. Aunque claro, la grabación se quedaría solo entre nosotras, Sí. por lo tanto, bueno, no creo que... Pero mejor que... Sí, lo decimos, pero... Yo ya avisé que voy a salir un rato, tengo que llevar a mi hijo y luego regreso y creo que voy con auriculares, pero de todas maneras voy a cerrar el video. Estaba en clases, que salí hace nada y entonces no he podido escuchar todos los... Tranquila, no te perdiste nada. Tranquila. Ya solucionamos todo. Ya solucionamos. Judith, ¿ahora qué tal? ¿Nos oyes? Ahora sí. No Pero te escuchamos. no te escuchamos. Ahora sí. Conectado. Hola, buenas tardes. Hola. Vale, Judith. Estamos aquí ahora, sí. ¿Qué tal, Judith? Muy bien. ¿Qué tal vosotras? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, estábamos comentando, nos preguntaban, hablaban entre ellas si Serena nos presentaba, si nos presentábamos nosotras, y yo les contaba que como estábamos expectantes a ver quiénes éramos, el grupo de hoy, que entre las que nos conocemos más y no nos conocemos algunas, podíamos hacer una mini ronda breve de presentación. Eso era mientras estabas ahí con los auriculares. Vale, genial. Sí, ya te paso genial. la palabra. Vale, empiezo yo entonces, ¿no? Venga. Queremos esperar un poquito a ver si vale. Más finalmente la gente de Valdebrón se va conectando. Ok. Porque es bastante pronto. Vale. Las compañeras que se van conectando. Yo creo que el del grupo de Argentina me dijeron que sí, así que se supone que van a estar, para ellos es una hora perfecta, así que no creo que tengan problema, pero bueno, no lo sé. ¿Qué son? ¿Y tres todavía sí? Tal vez un minutito más. Ah, mira, está Ana. Sí. Hola, Ana. No te oímos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Y aquí en el chat María Fernanda dice que estamos en la oficina con Emma y otras compañeras, esperamos que no haya mucha interferencia. Esa era otra duda que teníamos, si en alguna pantalla iba a haber un grupo o iba a haber más de una persona. Esperamos entonces un par de minutos, ¿no? Sí. Cuando digáis vosotras. Quiero avisar también a Alejandra y a Judy, la compañera, ya lo saben, que como a las 5:20 me tengo que salir 10 minutos y a las 6:20 igual me tengo que salir 10 minutos porque tengo que ir y buscar a mi hijo acá al lado en un gimnasio. Entonces, lastimadamente hoy estoy sola y tengo que... Vale. Bueno, pero voy a estar conectada, pero no voy a hablar, voy a manejar un ratito. Muy bien. Gracias por avisar. ¿Y que estabais comentando que la sesión se va a grabar? Sí. Si le parece bien, Sí. para nosotros sería bueno tener, digamos, toda la información para compartir también con compañeras del consorcio que hoy no pudieron estar. 2 o 3 compañeras que le hubiera gustado mucho estar, pero no pueden. Entonces, se grabaría y se quedaría dentro del consorcio, o sea, entre nosotras nos vamos a difundir, por supuesto, si no tienen inconvenientes. No, ninguna. Ok. Gracias.
¿Quieren compartir, probar mientras tanto? Probar si Sí, funciona. justo iba a preguntar, a ver si yo aquí comparto, por ejemplo, esta presentación. Sí. A ver, Sí, lo vemos bien. vale, Sí. perfecto. Vale. Vale, pues esto funciona muy bien. No sé si enviar un correo a una WhatsApp a la gente de Valdebrón. Ah, tenés razón, podría. A ver si me. Ahí está. ¿Habéis podido ver la convocatoria que os envié de la Comunidad Valenciana? No, la mandaste por. No, comentaba Alejandra y... Perdón. Sí, yo sí. Sí, yo me lo empecé a mirar también. Bueno, empecé a mirar los términos de solicitud. Vale. Ah, lo que mandaste por Hola, correo, Elena. sí. Sí. Sí, muy interesante. Sí, queríamos reunirnos para ver cómo aplicar y desde qué lugar se puede. Está muy bien. Además, se aplica mucho a las cosas que queremos hacer. Ya. Bueno, esperamos un momento para ver si Vanessa también se va conectando. Elena, ¿sabes nada de Vanessa? Si podrá. No. Bueno, tal vez podemos empezar como son las 5:10. Vale, pues bueno, bienvenidas y comentábamos hacer una pequeña presentación breve cada una, un poco para saber desde qué lugar estamos llegando, ¿no, Judith? Sí, me parece muy bien. Sobre todo también entender un poco cada una desde dónde viene, ¿no? Con qué experiencia trae también a este taller y entender un poco pues los roles también dentro de IPOF. Aunque Alejandra y yo vimos el vídeo, ¿no?, introductorio y sí que como que reconozco caras. Así que más o menos sé las áreas, pero es verdad que estaría muy bien un poco, bueno, contarnos a qué venimos aquí y bueno, y también qué expectativas tenemos del seminario, que a mí siempre me gusta mucho saber qué expectativas trae los participantes para también aplicar o adaptar un poco el contenido a ello. Si queréis empiezo yo, ya que estoy hablando, y me presento. Me llamo Judith, soy holandesa. Llevo unos cuantos años trabajando en España como comadrona. Ahora mismo estoy en el área de parto en domicilio. También trabajo en el hospital en Denia, en esta zona es como entre Valencia y Alicante. Y previamente en Holanda trabajaba también en la parte que es la fisiología, digamos, porque hay una separación clara en Holanda de fisiología y patología.
y también era docente en la Universidad de Maastricht, donde me dedicaba bastante a la parte de lo que vamos a hablar hoy, de práctica reflexiva, comunicación, también temas de obstetricia social, lo llamaban, un poco como una visión más global de lo que es obstetricia, donde entran también aspectos psicosociales. Y entonces este tema de la práctica reflexiva es algo que me apasiona mucho porque me parece una herramienta muy potente para generar cambios y, bueno, desarrollar y seguir desarrollando una identidad profesional en un mundo muy cambiante, ¿no? de lo que es el mundo médico. Y eso es un poco lo que quería comentar. Bueno, voy a seguir. Yo soy Alejandra Oliden, soy enfermera, estoy viviendo también aquí en la zona de la Marina Alta, acompaño, bueno, he ido hasta ahora intercalando temas de activismo con algún trabajo en el hospital, pero sobre todo me muevo también en el ámbito del parto domiciliario con Judith, y el tema de la práctica reflexiva para mí, que voy bebiendo esta metodología más sistemática de la mano de Judith, porque me parece que es una de las piezas que nos puede ayudar, por lo menos a mí me ayuda a tener una base de reflexión ordenada sin, bueno, que puede llevar a algún tipo de transformación en los fondos, ¿no? De todos estos paradigmas en los que estamos intentando mover y cambiar. Así que espero entusiasmada que podamos compartir en esta sesión y en la que viene. Voy yo, soy Serena, soy antropóloga médica y como expectativa para mí realmente es poder aprender nuevas técnicas de formación para dentro del proyecto y no solo dentro del proyecto COV, poder generar un discurso siempre más abierto con las profesionales de la salud sexual y reproductiva y poder hablar y erradicar la violencia obstétrica. Gracias. Yo soy Elena Carreras, soy ginecóloga y jefa de servicio de obstetricia del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Y el camino que me lleva aquí es el camino hacia la erradicación de la violencia obstétrica, con un reciente descubrimiento de lo que se llama justicia restaurativa, que para mí es totalmente necesario para que los profesionales sigamos avanzando en el campo de la violencia obstétrica, porque si no, todo es negativo, no podemos hacer nada. Bueno, la prevención, por supuesto, pero una vez producida, muchas veces involuntariamente, pues la manera de restituir, ¿no? Y dentro de este contexto, Serena me invitó al curso de práctica reflexiva, que entiendo que también puede contribuir a esto, y por esto estoy aquí. Si quieren, voy yo, porque luego me tengo que salir un momentito, desafortunadamente. Yo soy Patricia, soy antropóloga médica, trabajo el tema, digamos, de la salud de la mujer desde hace muchos años en distintos contextos europeos y también afuera de Europa. Muchos años de, no tanto de trabajo, sino de vida en algunos países de América Latina. Entonces veo, digamos, este tema desde distintos enfoques, distintas perspectivas, también a nivel geográfico y cultural. Y me interesa mucho la palabra reflexiva porque vengo desde una disciplina que nace como reflexiva. Tiene también metodologías como la metodología etnográfica, participativas, que
surgen desde una idea de reflexionar de manera crítica sobre nuestros asuntos, paradigmas, estrategias, instrumentos. Entonces, espero y estoy segura que ese taller me ofrecerá más conocimiento con respecto a qué instrumentos se pueden utilizar para un diálogo también con los profesionales de la salud. Yo no soy profesional de la salud, pero desde hace mucho tiempo en diálogo con ellos, como investigadora, como formadora y etcétera. Entonces, lo que me parece muy necesario es encontrar instrumentos compartidos de algunas formas y instrumentos que puedan ayudar a una reflexión crítica tanto a ellos como a nosotros también. Entonces, bueno, un poquito la expectativa, digamos, conocer más con respecto a la experiencia que tienen. Mi nombre es Silvina García Ponto, del campo de derecho. Estoy vinculada con la salud y los derechos de la mujer en el parto del nacimiento desde el lado de mi profesión y hace mucho tiempo que estamos trabajando en esto y la verdad que la necesidad de recursos para movilizar y para crear situaciones que tengan que ver sobre todo con la individualidad, digamos, como que cada uno, independientemente del equipo en su totalidad, pueda hacer un mirarse para adentro para cambiar lo que es necesario, me cuestiona y me llama poderosamente la atención y no paramos de pensar cuáles son los recursos para movilizar y para que puedan escuchar otras formas de parir y de nacer que les agradezco la posibilidad. Hola. ¿Nos sigue tú? Hola, yo soy Ana y... Sí, ¿no? Bueno, actualmente estoy atendiendo a las familias en domicilio. Paso varios meses al año también en el sistema público, porque para mí el conflicto de que el sistema público español no contribuye a la atención domiciliaria a todas las opciones de parto es un problema importante para mí. Entonces, bueno, estoy aquí porque en el camino hacia ser comadrona ha sido un camino donde ha habido mucha intervención social, sigue viéndolo ahora, y mucha práctica reflexiva. No sé si con instrumentos o no de los que espero poder participar en este seminario. Y yo estoy muy interesada en que encontremos, además de caminos para el diálogo con profesionales, también diálogos con la sociedad, con las mujeres, con las familias, con los políticos, con la sociedad, porque esto no es solo un tema de profesionales y usuarias, es un tema para mí social. Gracias y estoy muy feliz de participar.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Emma Schuller-Benkendorf. La verdad que estoy muy contenta de participar en este encuentro. Soy matrona y trabajo en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos he estado en la gestión y como docente en las carreras de obstetricia y de medicina, donde se ha involucrado fuertemente el desarrollo de lo que son los aspectos actitudinales, el desarrollo de estas prácticas basadas en el respeto, en los derechos, en la perspectiva de género, en el encuentro del profesional y el usuario o el paciente. Así que esta práctica reflexiva realmente me parece un instrumento que nos va a aportar muchísimo. Y también me he desempeñado como presidente de la Federación Latinoamericana de Obstetras, y lo que se ha visto en Latinoamérica, si bien hicimos un estudio sobre identidad profesional, se ha visto que hace falta mucho camino por recorrer aún en torno a reflexionar y realmente fortalecer una identidad que permita el diálogo entre profesionales de la salud y sobre todo una presencia respetuosa con las personas gestantes y sus familias. Así que me parece que es el principio de un gran trabajo y que nos vamos a fortalecer muchísimo en este sentido. Muchas gracias nuevamente. A ver, ¿queda alguien más para presentarse? Creo que sí, ¿no? Hola. Hola, Natalia. Hola, soy Natalia Mañone del Uruguay, de la UDELAR, y soy trabajadora social y trabajo hace mucho en el tema y me interesa mucho sobre todo por la línea de investigación con las parteras que tenemos en Uruguay, parteras o comadronas o matronas, ¿no? Depende de los países, hospitalarias y también que no hospitalarias, o sea, las poquitas que atienden el parto en domicilio en el Uruguay. Y bueno, así que este tipo de instrumentos me parece fundamentales para después poderlos difundir y bueno, seguir en esta tarea difícil de devolver, ¿no? De la investigación y devolver y todo esto me parece fundamental. Así que muchas gracias. Gracias. Creo que he visto entrar a Virginie. Hola, ahora voy a poner mi cámara. A ver, funciona. Ya no me ven, ¿no? Hola, sí, soy Virginie Rosé, estoy del Instituto Nacional de Estudios Demográficos y me interesa mucho también este taller soy investigadora y entonces me va a ayudar para mis investigaciones, saber cómo analizar y también cómo hacer mis entrevistas, mis observaciones, analizar los datos, etc. Qué bien. Creo que habéis hablado todas, ¿no? ¿Ya? ¿No falta alguien? No, creo que ya hemos hablado todos. Pues muchas gracias por esa exposición de vuestras expectativas. Espero poder cumplirlas todas, no sé, vamos viendo. Hoy también, bueno, a mí me gusta que los talleres o los seminarios sean interactivos. Entonces, si tenéis alguna duda, pregunta, intervención, pues estáis muy invitadas a participar, ¿vale? Si hay algún tema o una slide, ¿no? De la presentación que os provoca alguna duda o algún comentario, pues me encantaría escucharlo. Al final también hacemos una discusión, pero me gusta también durante la presentación pues escucharos. Bueno, bienvenidas, esto ya hemos hecho, hemos hablado de las expectativas y ahora me gustaría en realidad
rápidamente contaros, bueno, lo que vamos a hacer hoy y la semana que viene. Sería, pues, introducir, bueno, el contenido y también los objetivos del seminario de hoy. Entraríamos en la teoría de lo que es la práctica reflexiva. Después hablaremos algo sobre las metodologías, ¿no? Y cómo aplicar la práctica reflexiva, y luego, bueno, hacemos el cierre y también explicaremos un poco la idea de la semana que viene, que, bueno, la idea es hacer algo práctico, pero luego ya os contaremos más. Estáis viendo las páginas, ¿no? Los cambios de la presentación. Los objetivos para hoy, para mí sería interesante que vais conociendo, ¿no?, la práctica reflexiva. Algunos ya sabéis lo que es, habéis visto a lo mejor incluso en la práctica ya ejemplos o ciertos métodos, otros a lo mejor no. Bueno, vamos empezando desde la base y enlazándolo mucho con el aprendizaje profesional, pero también con el desarrollo profesional. Por eso llamamos también al taller, bueno, construyendo y reexaminando la identidad profesional, porque yo siento que es lo que puede llegar a hacer la práctica reflexiva, ¿no? Realmente, tanto desarrollar como fortalecer una identidad profesional. Veremos también algunas metodologías, porque en realidad lo que caracteriza la práctica reflexiva es que hay un método detrás, ¿no? Porque es una reflexión sistemática. Después quería también dar un contexto, ¿no?, a por qué podría ser interesante, muy interesante en este estudio de Ipov, ¿no?, de cómo crear un cambio, ¿no?, de paradigma, o un cambio incluso en las actitudes, en las creencias, etcétera. Y vemos muy poquito lo que se necesita también desarrollar durante la práctica de una reflexión, ¿no?, que se requiere también de una comunicación, un tipo de facilitación también de los grupos, por ejemplo, y sobre todo de una comunicación eficaz. Así que vemos un poquito, porque en el tiempo que hoy tenemos no nos da para indagar muchísimo, pero sí que vemos un poquito, pues, lo que se necesita para eso. Y la semana que viene, pues eso me gustaría que fuera una experiencia directa, ¿no?, de la práctica reflexiva. Paso la palabra a Alejandra, porque vamos a hacer una pequeña cosa interactiva. Sí, os vamos a pedir que entréis en menti.com, lo podéis hacer desde el ordenador o desde el teléfono también, e introducís el código que aparece aquí arriba, 45484601. Os dejo un tiempo para que vayáis entrando. Otra vez el número, que no lo veo. 45484601. Lo pongo en el chat. Era muy fácil hacerlo con QR. Entrar al Mentimeter y poner el código. ¿Podéis? No. No. Sí, A ver. Quien dice no, ¿qué le aparece? No me aparece nada. ¿Con este código? Pero no me aparece dónde poner el código. Nada más en la primera página de presentación de la web. Menti.com. A ver, yo desde el teléfono te entra así muy fácil. Voy. A ver si en el... Voy a mirar. Sí, te tiene que salir Enter the code to join. Y en esa casilla introduces el código y le das a join. ¿El resto puede entrar o...? Sí. No, ¿Sí? estoy Okay. igual que... Sí.
No encuentro el lugar para poner el código. Bueno, mira, entonces si no conseguimos, lo pasamos. Como ya hemos hecho un poco de introducción y eso, pues mira, cuando no funciona la tecnología, seguimos. Espera. Ah, bueno, sí. Está consiguiendo alguien. Espera un segundito. Ok, entonces se trata de, en quien haya podido entrar, introducir palabras que os vengan a la mente cuando pensas en práctica reflexiva. Podéis incluso cerrar los ojos, sentir un momento, tomaros unas respiraciones un momento y qué os surge, ¿no? Entonces irán saliendo aquí en la pantalla, vamos a dejar un tiempo y si alguien que no ha podido entrar quiere ponerlo en el chat, también puede. Y esperamos así un poco, es dinámico. Bueno, van apareciendo cosas, ¿no? Como lo que más grande se ve es lo que es la palabra que más habéis puesto, ¿no? Cuanto más personas ponen una palabra, pues más grande va a aparecer. Sí, la que más se repite. Ana Polo en el chat dice tomar tiempo. Bueno, va saliendo innovación, crecimiento, compartir. Creencias, resiliencia, conciencia. Empatía, escucha interna, dicen en el chat. Suposiciones. Profesionalidad. Objetivación, dicen en el chat. Pues me parece muy interesante porque todas las palabras que habéis mencionado pues sí que tienen lugar, ¿no? Dentro de la práctica reflexiva. Pueden ser cosas que se vayan descubriendo, también pueden ser pues habilidades que se desarrollen, ¿no? Como la empatía, la introspección, la argumentación, el crecimiento también es muy importante. Escuchar, ¿no? Eso es muy importante también. La voy introduciendo también lo que sale en el chat. Bueno, si quieres, vamos cerrando. Si alguien más quiere poner una palabra, pues que la ponga. Y después ya pasamos a la siguiente página. Vale, entonces, como habéis visto, pues hay muchas palabras que ya han surgido y muchos conceptos. Y en realidad, para mí, y bueno, para también lo que se ve en los estudios hechos sobre la práctica reflexiva, hay tres conceptos bastante importantes, ¿no? El primero, como habéis mencionado también en el Menti, pues es el aprendizaje. Por eso un aprendizaje desde la carrera profesional, ¿no? de los profesionales, también puede ser un aprendizaje continuo durante la carrera. De hecho, sería muy interesante pues, tener una práctica reflexiva durante toda la carrera, porque como antes mencioné, como es un campo tan cambiante, pues es muy interesante y muy necesario mantenerte muy actualizada en ello, no solamente de forma técnica, pero también de entender dónde están las lagunas en el aprendizaje, ¿no? O dónde están las lagunas en el conocimiento.
Y en primer lugar, yo creo que lo que hace la práctica reflexiva, como antes alguien ha mencionado también, que es el pensamiento crítico, desarrolla el pensamiento crítico. No es necesario como machacar ni criticar todo, pero es más bien cuestionar todo lo que nos llega, ¿no? Todo lo que nos ofrecen como conocimiento, hasta todo lo que nos hacen, ¿no? Lo que nos enseñan en la práctica, todo lo que leemos. Entonces, cuestionar todo y realmente verlo desde diferentes ángulos, examinar, explorar, es como que nos fuerza al cerebro de realmente entenderlo mejor, buscar, ¿no?, dónde hay incoherencias, y de esta manera sabemos también que este aprendizaje que o este conocimiento que estás adquiriendo, pues de alguna manera se integra más y se puede, sí, integrar más, esa es la palabra. Y esta integración también profundiza lo aprendido, ¿no? Y eso hablamos mucho en pedagogía como una actividad de metacognición. No solamente estás aprendiendo algo de contenido, además estás abstrayéndote, como si estuvieras mirándolo desde encima, y estás de alguna manera entendiendo lo que estás aprendiendo, y eso hace que luego, pues eso se profundiza. Y lo interesante de cuando ocurre eso, cuando realmente estás tomando distancia, ¿no?, digamos, de una situación, porque realmente estamos hablando de experiencias, ¿no? Cuando hablamos de práctica reflexiva, lo que buscamos es traer una situación significativa, una experiencia que te ha hecho durar, que te ha removido, donde te has sentido a lo mejor insegura o donde has tenido algún conflicto. Coger esa experiencia, coger esa situación y analizarlo, diseccionarla, ¿no? Entonces, de alguna manera estás mirándolo desde diferentes puntos de vista, y eso es lo que hablamos, que estás como abstrayéndote un poco de cuál era tu experiencia individual, abstrayéndolo, mirando también el contexto, y eso te da muchísima más información. No solamente te da más información, pero también de alguna manera estás haciendo el ejercicio de ver de dónde me faltan herramientas, ¿no? Dónde me faltan, por ese conocimiento técnico, pero también puede ser herramientas en la comunicación, puede ser herramientas en gestionarme emocionalmente, puede ser una falta de herramientas en gestión de conflicto. Entonces, yo creo que ahí, pues, al exponer esas faltas o esas lagunas, digamos, uno mismo, una misma puede autodirigirse mucho mejor su formación, ¿no?, su camino, digamos, de aprendizaje, porque entendiendo dónde están las lagunas, pues también nuestra naturaleza es mejorarnos en esas áreas. Realmente está comprobado que cuando tú mismo descubres faltas de conocimiento, pues los quieres llenar, ¿no? Los quieres llenar. Y lo típico de que cuando no nos damos cuenta de que no sabemos, pues también sigues, ¿no?, con una sensación de que sabes lo que hay, o que sabes todo lo que necesitas saber, pero cuando realmente de alguna manera lo das la vuelta y miras dónde te faltan esas herramientas, pues también te genera responsabilidad para seguir aprendiendo. Sí, que quería comentar, sí, creo que, claro, por ejemplo, justo lo que estás diciendo ahora, ¿no? A veces vemos situaciones en los hospitales en las que pues no se están dando cuenta de lo que está pasando. Entonces, si no te estás dando cuenta, no tienes la laguna, no estás siendo consciente de esa laguna que puedes trabajar para mejorarla, ¿no? Para incorporar ese crecimiento. Y bueno, creo que la práctica reflexiva necesita de dos condiciones que, bueno, a mi parecer en nuestro contexto, por lo menos aquí, en nuestro contexto español, pues bueno, a veces es desafiante, ¿no? Que es querer cambiar, querer mejorar, ¿no? Para querer mejorar hay que querer cambiar, ¿no? Entonces,
eso implica esta autorreflexión, esta autocrítica como un desarrollo personal en el día a día para que pueda ir en profundidad, ¿no? Para que pueda ser un trabajo profundo y no solo un checklist de una tarea más que vamos haciendo, ¿no? El pensamiento crítico lleva a una investigación que, ligada a una metodología que te ayude a ir en más profundidad, puede hacerte ser un poco más efectiva también en ese crecimiento, ¿no? Poderte separar un poco y avanzar, ¿no? En esos cuestionamientos de tus suposiciones. Entonces, es un desarrollo personal en el día a día, tanto a nivel individual en la vida como profesional, ¿no? Sí, exacto. Y lo que está comentando ella, pues no solo, obviamente nuestras profesiones pues están, se tratan todo, bueno, se trata todo, es un trabajo social, ¿no? Trabajamos mucho con otros seres humanos y entonces nos vamos a encontrar siempre con situaciones, muchas veces con situaciones significativas, tanto de significativas a nivel de salud como de dilemas éticos, conflictos de valores, y traemos a la mesa, nos traemos a nuestro trabajo todas nuestras suposiciones y creencias que tenemos de base, que muchas veces son nada más inconscientes. Al analizarlos, al diseccionarlos, pues vamos a entender mejor cuáles son esos valores, cuáles son esas suposiciones y creencias que traemos a la mesa. Además, sabemos que estas profesiones, ¿no?, son muy desgastantes, tanto por la falta de recursos como a veces como está organizado, pero también por el trabajo en sí, ¿no? Una responsabilidad muy grande sobre la salud y la enfermedad de las personas y muchas veces situaciones que pueden ser muy estresantes. Y sabemos que rumiar, ¿no?, dar muchas vueltas en la cabeza al tema sin sentir como una cierta objetividad y sin sentir que eso puede crear cierto control sobre la situación y transferirlo a una acción futura distinta de lo que a lo mejor te gustaría que fuera, como he dicho, como que sí, poder cambiar esa situación en el futuro, en un contexto diferente, si no tenemos esa perspectiva, pues esto es muy desgastante a nivel emocional. Y entonces, dentro de ese contexto de gestión emocional, de gestión, digamos, de estrés, la práctica reflexiva puede también aliviar mucho ahí, porque en vez de rumiar, vamos a crear un espacio metódico donde cambiar este rumiar en un pensamiento crítico metódico. Y llegando, voy a quitarme eso un poco porque me seguís escuchando. Sí. Ahora, vale, es que me oía un poco mal. Y cuando hablamos del tercer concepto, lo que desarrolla, digamos, la práctica reflexiva, hablamos de la identidad profesional, porque de alguna manera llevamos la experiencia individual, la llevamos a un contexto más grande, más amplio, ¿no?, de lo que es solamente mi rol y mi experiencia personal en este momento. Lo vamos a ver dentro del contexto tanto social como organizativo, pues podemos evaluar de una manera. En vez de solamente ver nuestro rol, también podemos criticarse, sí, desarrollar como una perspectiva más crítica sobre lo que está pasando alrededor nuestro. E incluso desde ahí, pues, generar un cambio, ¿no? Porque sabemos que la conciencia social pues lleva a la acción social, ¿no? Hasta que no sepamos cuál es realmente el problema, que a veces puede ser un comportamiento nuestro que podemos modificar, pero si nos damos cuenta que no es nuestro comportamiento, pues se puede ver más allá de ahí al contexto y entonces ya entender que no somos nosotras que tenemos el problema, pero quizás es el contexto. Entonces, esto alivia a nivel emocional, pero también lleva a otro lugar donde este contexto podemos analizar e incluso pues entrar a este contexto de otra manera, más al nivel estratégico organizativo. También es verdad que hay todo un área, ¿no?, donde no tenemos control sobre los recursos sanitarios en este momento, ni tenemos control sobre el comportamiento de otra persona, pero de alguna manera por lo menos nos coloca y nos
nos coloca en el lugar desde donde tú puedes evaluar si realmente es algo tuyo, o es algo de la otra persona, o es algo del sistema. Pensaba que alguien levantaba la mano. ¿No? Nadie quería comentar. Vale. Entonces, cuando, por ejemplo, para realmente generar un cambio, sabemos mucho de que los gestores de cambio son muy complicados, ¿no? Porque muchas veces requieren un cambio cultural, un cambio a veces incluso de protocolos, en cambio bueno, en este caso de formaciones, como que son cambios a muchos niveles. Y obviamente no vamos a poder cambiar todo a la vez, ni podemos generar un cambio como grande de un día a otro. Pero lo que sí que podemos cambiar es cómo nos vemos como profesionales y cómo podemos influir sobre nuestras acciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando las residentes, por ejemplo, entran de prácticas en los hospitales, de alguna manera tienen que ir formando su identidad, ¿no? Desde el primer momento que entran ahí, pues van haciendo cosas, pero a la vez tienen que gestionar cómo se ven a sí mismas y cómo quieren que sean como profesionales, ¿no? Una persona a veces quiere ser más autoritativa, otra quiere ser más cooperativa. Entonces, de alguna manera, nos vamos reflejando al entorno que encontramos. Muchas veces este entorno no es del todo facilitador para poder ejercer como a lo mejor tú quieres ejercer. Y eso es lo que mucha gente, muchos profesionales se encuentran, ¿no? Que a lo mejor yo quiero practicar de una manera, Ana ha dicho también antes, a veces, ¿no? Que yo no puedo trabajar quizás en la pública como yo quiero trabajar. Entonces, eso es a nivel a nivel personal es muy desgastante primero, pero también puede incluso erosionar poco a poco tu capacidad o incluso tus habilidades de hacer las cosas, porque si nunca puedes practicar lo que quieres hacer, de alguna manera no puedes desarrollar esas competencias, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda a hacer la práctica reflexiva es analizar esos casos, entender mi realidad actual con la que es la realidad a lo mejor del contexto, y de ahí pues puedo decir, venga, pues lo que estoy viendo todos los días es esta práctica, pero yo quiero hacer una práctica distinta. Y quizás tengo que entonces buscar profesionales o sitios o lugares específicos donde puedo practicarlo porque yo quiero poner en práctica ese objetivo que tengo. A la vez, puedo pensar en que si yo... ostras, te miro el hilo. Es cuando, por ejemplo, nosotros en la universidad teníamos como problemas con que les damos una formación mucho en la fisiología, ¿no? De las comadronas, les enseñamos mucha fisiología, pero luego cuando iban a la práctica, pues a lo mejor había prácticas que no estaban evidenciadas y no estaban basadas en lo que ellas querían aprender. Entonces, de alguna manera, tienen que ellas liderando con esas diferencias para no perder la formación de su identidad. Y entonces, de alguna manera, teníamos que acompañarlas en este cambio. Bueno, voy a dejar un poquito este tema porque luego vamos a hablar un poquito más de ello, porque creo que me estoy yendo un poquito y quería solamente explicar un poco que, bueno, la práctica reflexiva pues tiene un lugar ahí, ¿no? Para ver cómo quieres ser tú como profesional y también para destapar, digamos, creencias y suposiciones que puedes tener de base. Vamos a seguir. Sí, como de alguna manera poder separar cuando estás pasando a lo mejor alguna situación desafiante, también poder ir separando el grano de la paja e ir sorteando la supervivencia en estos sistemas que nos machacan la identidad profesional y que a la vez tenemos que seguir desarrollándola, ¿no? El poder objetivar y sistematizar. Sí, exacto. Y entonces,
el desarrollo del pensamiento crítico, pues esto lleva a una conciencia más social, ¿no? Una conciencia más del contexto, y esto realmente puede generar un cambio, digamos, o puede llevar a una acción social que puede llevar a un cambio. Lo que he mencionado antes, el tema de entender, identificar lo que son tus lagunas, digamos, en el conocimiento o en herramientas, pues puede hacer que tú tomas más responsabilidad por identificar cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus áreas de mejora. Y eso va, además, desde un lugar, lo que ha dicho antes también Elena, más de construcción, ¿no? No tanto de destrucción, pero más de construcción, porque lo que no pretendemos es machacar a la gente, pero más bien ayudar a darles un poco de margen y espacio donde poder desarrollar estas habilidades. Y la propia práctica de reflexión ya hace que tengas que ir desarrollando ciertas habilidades de comunicación. Veremos más adelante cuáles son. Vale. Serena, ¿querías comentar algo que has levantado la mano? Sí, gracias. Y bueno, tal vez se lo vais a explicar más adelante, pero a ver, lo que me quedara claro, ¿no? Entonces, es una práctica que hago yo misma, ¿sí? Con una libreta, ¿no? Es decir, hay una situación conflictiva, cojo una libreta y voy escribiendo lo que ha ocurrido, cómo me siento, ¿no? Y hago este ejercicio reflexivo, ¿correcto? Esta es una forma de hacerlo, sí, es una forma, hay muchas formas. Ahora veremos un poquito más qué tipos de metodologías hay, pero para mí lo más interesante sería hacerlo en grupo, aunque vale. Es verdad que cualquier forma es interesante, porque obviamente tienes que tener la manera de hacerlo y mejor hacerlo así que no hacerlo, ¿no? Pero sí que hay muchas metodologías, porque una es lo que tú dices. Me cojo un diario y voy apuntando esas situaciones que para mí han sido significativas y las voy como escribiendo y analizando. Y de ahí saco una conclusión. Es súper válido, súper válido. Quizás vale. Para temáticas así más complejas, hablando, por ejemplo, de violencia obstétrica, quizás ahí pues se necesita de más contexto y más perspectivas, ¿no? Entonces ahí yo creo que el poder del grupo es más interesante porque solamente ya porque somos más personas podemos dar más perspectivas y podemos incluso indagar y facilitar alrededor de un tema donde a lo mejor alguien no ha pensado explorar. Pero bueno, creo que las dos maneras son muy interesantes, no solamente una, pero la otra también. Vale, me surgen unas cuantas preguntas, pero probablemente me estoy adelantando, por lo tanto espero, ¿vale? Vale, bien, apúntatelas, ¿vale? Vale. Apúntelas, vale. Porque también me he liado un poco antes, dando mucha vuelta, cuando realmente vamos a entrar ahora un poco más en lo que es, ¿vale? Y entonces, nada, con esa forma podemos resignificar de alguna manera, ¿no? Vamos a, en vez de tener como solamente la sensación de la experiencia individual, vamos a ver cómo podemos dar significado a esto, tanto para reafirmarnos en nuestras acciones, o para decir, la próxima vez me gustaría hacerlo de otra manera. O la próxima vez me gustaría hablar con la persona que tenía a mi lado para poder incitar a que la otra persona haga un cambio, ¿no? Porque no solamente somos nosotras. Vamos entrando un poquito más. Este iceberg es una imagen bastante conocida dentro del mundo de tanto de la reflexión como de educación, y lo que se intenta hacer con la reflexión es hacerlo invisible visible, ¿no? Porque nuestras acciones, lo que hacemos está muy influenciado y de hecho está muy alimentado, ¿no? Por todo lo que está debajo del agua, digamos, ¿no? Por todo lo que está inconsciente e invisible. Cuáles son nuestras opiniones y las perspectivas, cuáles son nuestras motivaciones, nuestras creencias, hacen que nos van alimentando a lo que hacemos y cómo nos mostramos al mundo. Cuanto más entendemos y conocemos lo invisible, más control tenemos sobre lo que vamos a visibilizar, ¿no? ¿Qué acciones vamos a hacer? Entonces,
el trabajo está justo ahí, ¿no? De hacer lo invisible visible para poder tener más margen de acción. Bueno, esta imagen, ¿no? Esta imagen es interesante porque, claro, siempre da un poco de vértigo cuando vamos hacia atrás y el momento de ir hacia adelante, ¿no? Y esto en la práctica reflexiva es esencial, es situarte en un lugar de vulnerabilidad, de autorreflexión, incluso no solo individual, sino grupal, para lo que es necesario un acompañamiento. Por eso, gente formada en facilitar estos grupos, ¿no? Que se sientan, que nos sintamos acompañadas y en un lugar de seguridad cuando estamos reflexionando, ¿no? Si yo estoy poniendo sobre la mesa un escenario conflictuante que sucedió el otro día, y además a lo mejor con alguna de las personas presentes, necesito sentirme segura de poder comentar, cómo comentar, cuestionar y conocer unos pasos, ¿no? Para ello, entonces, esta imagen la hemos seleccionado para poder darnos ahora un par de minutos de descanso mental, de que asientemos la información teórica para después, si queréis, pues eso, ir al baño, hacer unas anotaciones de algo que queráis comentar, poner en común. Después señalaremos algo de las metodologías y también esperamos poner en común con vosotras qué es lo que os resuena de lo que venimos hablando hasta ahora. Tomamos 5 minutos, ¿vale? Para a lo mejor un pis y un poco de una infusión, ¿vale? Quedan 3 minutos para las 6. Podemos vernos en 4 minutos, ¿no? Sí. Vale.